Y ya estamos de vuelta con Más Aquí en Supermanzana 21 y está con nosotros el doctor ginecólogo. ¡Ay, que ya lo extrañábamos, Oriol! Gracias. De verdad, una bendición tenerlo con nosotros nuevamente. El gusto es mío, mucho gusto. Me da volver a compartir con ustedes este espacio y con el auditorio. Y vamos a hablar hoy de los síntomas del cáncer de ovario, ¿verdad? Importantísimo, doctor. Sí, fíjate que para entrar en los síntomas, primero tenemos que decir que el cáncer de ovario este año van a aparecer más de 230.000 casos nuevos en Estados Unidos. Van a morir más de 119.000 casos por esta enfermedad solo en la Unión Americana. De hecho, es el cáncer ginecológico en los países desarrollados que más muertes produce y precisamente todo lo que te estoy diciendo tiene que ver con los síntomas y signos del cáncer de ovario. Este cáncer, por demás, en México, que es la tercera causa de aparición y muerte por cáncer, no es la quinta, es la tercera en México. Hay que decir a su vez que una de cada 79 mujeres tienen el riesgo de padecer cáncer de ovario en algún momento de su vida. Y para hablar de los síntomas, lo primero que hay que decir que la mayoría de los casos, y por eso es la alta mortalidad que tiene la enfermedad, los síntomas aparecen cuando ya se diseminó o se metastizó la enfermedad. Porque inicialmente tiene que ser un hallazgo para encontrarlo. Es muy poco frecuente que se pueda ver en estadios tempranos. Y los síntomas, hablando ya como tal de ellos, hay que decir que las mujeres cuando tienen un cáncer de ovario sienten la sensación de plenitud, dolor en bajo vientre, molestia, van a aparecer sangrados, van a aparecer en estas mujeres la sensación de llenura, empieza a aumentar el tamaño del vientre. Son síntomas que pueden aparecer por demás en otras enfermedades, una inflamación pélvica, un síndrome de colon irritable, o sea, cualquiera puede confundirse con esta enfermedad. Pero nosotros le decimos a las pacientes que cuando estos síntomas son reiterativos, o sea, aparecen más de 12 veces en un mes, eso entonces hay que descartar las enfermedades benignas o las enfermedades más frecuentes para así enfocarnos en el diagnóstico del cáncer de ovario. Enfermedad que no se piensa, no se diagnostica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es decir, bueno, estas mujeres con estos síntomas, si no tiene factores de riesgo para cáncer de ovario, no hay peligro. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo para cáncer de ovario? O sea, si yo parí y tuve un hijo alrededor de los 27 años, tengo menos riesgo de padecer cáncer de ovario. Si yo tengo menos de 40 años, tengo menos riesgo de padecer cáncer de ovario. Si tengo más de 40, tengo más riesgo de padecer la enfermedad. Pero si tengo más de 60, el riesgo es muy elevado de padecer la enfermedad. O sea, hay factores de riesgo como tal. Si yo tuve mis hijos normal, no me hubo que inducir ninguna ovulación, tengo menos riesgo de padecer cáncer de ovario. Si yo tomé anticonceptivos orales, tengo menos riesgo de padecer cáncer de ovario. Van a padecer cáncer de ovario entonces aquellas que hubo que estimular la ovulación, aquellas que estuvieron en un plan de infertilidad y estuvieron tomando inductores de ovulación por más de un año, tienen más riesgo de padecer cáncer de ovario. Tienen, por supuesto, más riesgo de padecer cáncer de ovario la paciente que es un poquito obesa, tiene más riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, si todos estos síntomas que me dieron, que se pueden simular cualquier enfermedad, si además yo tengo estos factores de riesgo, tengo que tener la alerta y debo ir al médico. ¿Y cómo se va a diagnosticar la enfermedad? Fíjate que para diagnosticarla hacemos un ultrasonido endovaginal. Hay una prueba, que es la prueba, el CA125, que es un marcador que se toma de la sangre. Si está elevada esta prueba y además hay alguna alteración en el ultrasonido, entonces en este caso sí tenemos riesgo de padecer, por supuesto, de tener un cáncer, y ya vamos a hacer otros exámenes que nos van a permitir el diagnóstico de la enfermedad. Es muy importante la revisión anual. Cuando nosotros hacemos un examen físico a estas pacientes, podemos encontrar, nunca en estados iniciales, hay que decirlo, casi siempre ya
va a estar un poquito avanzada la enfermedad, diagnosticar la enfermedad. Entonces, con todo esto, sabiendo todo esto, ya manejamos cuáles son los síntomas fundamentales de la enfermedad, alertamos al auditorio qué debe hacer. También, por último, decir que aquellas pacientes que tienen cáncer de mama o han padecido cáncer colorectal tienen más riesgo también de padecer la enfermedad por una mutación en un gen BRCA1, BRCA2. Eso, pero si yo tuve cáncer de mama, tuve cáncer de colorectal, tengo más riesgo también de tener cáncer de ovario. Espero haber abarcado en breve tiempo todo lo relacionado con los síntomas fundamentales del cáncer de ovario. No, y sobre todo que es una parte de la mujer que no se siente. ¿No? O sea, de repente puedes llegar, te haces un Papa Nicolau y llegas un año después y puedes tener un tumor del tamaño de una toronja. Y en el Papa Nicolau no sale. Si no porque sale. el Papa Nicolau es para el cuello de la matriz. No tiene no sale. No, porque la gente piensa que el Papa Nicolau diagnostica todos los cánceres. Entonces, ¿qué se tiene que hacer un ultrasonido? Es el ultrasonido lo que te decía, y el CA125 que va a estar elevado. Hay 3 tipos de células fundamentales en el ovario, que son las epiteliales, las germinales y las estromales. Por tanto, son tan complejos los cánceres de ovario porque hay diferentes células en un mismo órgano que tiene el tamaño de una almendra. O sea, entonces ese es el gran problema. Increíble. Yo creo que aquí lo importante es como cuando fui al doctor la primera vez que tuve migraña, ¿no? Que me decía, no es normal el dolor de cabeza. Claro. O sea, que hay que ver qué es lo normal en nuestro cuerpo, Claro. conocer nuestro cuerpo, Claro. y no decir, ay, es que yo soy irregular, ¿no? Claro, estás justo en lo exacto. Si hay algo que está ocurriendo reiterativamente, hay que ir al médico. Diste con la clave exacta. Inteligentemente dijiste con lo que había que concluir. Lo que yo no padezco de manera habitual, eso es un signo de alarma. Tengo que revisar y ver qué tengo. Puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. No tiene que ser precisamente, como bien dije, un cáncer de ovario, pero sí hay que pensar en el mismo, sobre todo si tenemos los factores de riesgo. ¿Y es curable si lo A agarramos tiempo tenemos todas las posibilidades de curarlo. Ya cuando la enfermedad avanza y hace metástasis, ya lo hemos dicho en otros programas, es cuando el cáncer nos gana. Nosotros le ganamos al cáncer cuando lo diagnosticamos, de manera precoz y antes de hacer metástasis. Cuando eso lo hacemos, la paciente es curable 100%. Eso te lo puedo asegurar. Ay, doctor, muchísimas gracias. No, al contrario. De verdad que es un tema bien importante, Sí. porque como dices, tercera causa de muerte Sí. en cáncer. Sí. Es una tasa bastante alta. Muy alta, muy y alta. el problema principal, como estamos platicando, es que es una zona en donde no sentimos, entonces Ese lo es el agarramos problema. avanzada. Y luego que las mujeres, por lo menos en México, somos muy aguantadoras por cultura. Entonces, ¿sabes que así soy? Ay, se me inflamó la panza. Claro. Son los corajes. No son los corajes. Vaya al médico. Claro. Vaya al médico. Esa es la solución. Es la solución. Muchísimas gracias, Al contrario, doctor. a ti por tu inteligente entrevista. Ay, los saludos a Yudeisi también. Claro. Que le mandamos muchos saludos. Y nos vamos, por supuesto, un corte, pero no se mueva porque regresamos con más aquí en Super Manzana 21. Acuérdate.